11 revelaciones divinas e inesperadas de la Biblia que transforman tu fe y te bendecirán. En el tercer año de Joacim, cuando el pueblo de Israel había sido liberado de la opresión egipcia, la travesía hacia la tierra prometida tomó un giro inesperado. Después del milagroso cruce del Mar Rojo, donde las aguas se dividieron como un velo de gracia divina, los israelitas se encontraron en un desierto desolado, sin sombra, sin alimento y, lo más devastador, sin agua. El sol ardía en lo alto, como un símbolo de la intensa prueba por la que estaban atravesando. El murmullo de los descontentos creció en la multitud, recordando las corrientes del Nilo que habían saciado su sed en el pasado. ¿Acaso nos ha traído Dios a este desierto para morir?, clamaban. Moisés, el varón que hablaba con Dios, se sintió abrumado por el clamor de su pueblo. Su corazón, cargado con sus quejas y su desesperación, se volvió hacia el cielo, buscando dirección. Sin embargo, sintió el vacío y el silencio a su alrededor como una cadena pesada. Pero su fe, aunque sacudida, no flaqueó. En un acto de humildad, elevó su voz al Altísimo en oración. En medio del estruendo de quejas, se sintió como un pequeño destello de luz en la oscuridad, y, de repente, la voz del Señor rompió el silencio. Toma la vara y golpea la roca en Horeb. El aire se tornó denso con la presencia de lo sobrenatural. Todos los ojos del pueblo se posaron en Moisés mientras él obedecía a la voz de Dios. Golpeó la roca con la vara y, oh maravilla divina, un torrente de agua brotó de la piedra, empapando la tierra árida y llenando las cantimploras vacías. La sed del pueblo fue saciada en un instante, un milagro espectacular que transformó un desierto estéril en un oasis de vida. En este gesto poderoso, Moisés reconoció la bondad de Dios y erigió un altar que llamó Yahvé Nisi, entendiendo que toda victoria y provisión emanan de su Creador. Mientras el pueblo se acurrucaba alrededor de los manantiales, un susurro en el viento les recordó que el agua no solo era un refresco físico, sino un símbolo de su necesidad espiritual. La roca, de la que había brotado agua viva, anticipaba a Cristo, quien más tarde prometería ser la fuente eterna de agua viva. Juan 7, 37-38. Un regalo que saciaría la sed de cada alma que anhela lo divino. Sin embargo, en medio de la alegría, surgieron preguntas susurradas en los corazones del pueblo. ¿Por qué Dios a veces parece ausente? Esta inquietud mermaba su confianza mientras se enfrentaban a la falta de recursos. Un dilema moral emergió. ¿Confiarían en la fidelidad de Dios ahora que habían visto su poder? Este relato conmovedor señala que el verdadero desafío no solo radica en la escasez, sino en la búsqueda ferviente de la presencia de Dios en la adversidad. A medida que la noche se cernía sobre ellos, el silencio les habló tanto como el agua. Agua que fluía. Moisés, sintiendo la elevación espiritual tras aquella experiencia, se preparaba para los próximos retos que indudablemente vendrían. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Así, el pueblo de Israel continuó su viaje hacia la plenitud divina, mientras el horizonte se llenaba de promesas por descubrir, dejando en suspenso la maravilla de lo que Dios aún tenía reservado para ellos. En aquel fresco amanecer, cuando el sol comenzaba a iluminar el desierto, el pueblo de Israel se sintió renovado por el milagro del agua. Sin embargo, el eco del clamor anterior aún resonaba en sus corazones. La esperanza brotaba como una flor entre las piedras, pero la desconfianza se cernía aún como una sombra. Moisés, iluminado por la dirección divina, sabía que el camino hacia la tierra prometida sería más que físico, también sería espiritual. «Reunid al pueblo», dijo Moisés,
su voz firme como la roca que había sido golpeada. Hoy, el Señor se manifestará nuevamente. El pueblo, con expectativas llenas de temor y esperanza, se congregó en torno a su líder. Miradas curiosas flotaron en el aire, mientras esperaban ansiosos que la presencia de Dios nuevamente se revelara entre ellos. Mientras el viento soplaba ofreciendo un ligero consuelo, el rostro de Moisés brillaba con la luz del conocimiento. Recordaba las palabras de su llamado, las mismas que lo guiaron a abandonar la seguridad de Egipto. Era un líder en medio de un pueblo que temía el desamparo. En sus manos sostenía la vara, aún cargada de poder divino. Así dice el Señor, proclamó Moisés, su voz reverberando con autoridad. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. El pueblo, sintiendo la gravedad de la declaración, reflexionó sobre su hambre, sobre su necesidad de alimento, no solo para el ser físico, sino también para el alma. Entonces, el Señor habló a Moisés y le ordenó que levantara la vara hacia el cielo. A medida que obedecía, nubes formaron un velo en el cielo azul, y de repente, una lluvia suave comenzó a caer sobre ellos. No eran aguaceros ordinarios, eran gotas de misericordia, que traían consigo maná del cielo, el alimento prometido que caería sobre el pueblo cada mañana como un recordatorio de la provisión constante de Dios. Así, el hambre fue saciada, y las almas alimentadas. Sin embargo, en medio de la alegría por el maná, voces de duda comenzaron a surgir nuevamente. ¿Qué sucederá cuando el maná ¿se acabe?, murmuraban algunos. ¿Continuará nuestro viaje sin cesar? ¿Acaso el Señor se olvidará de nosotros en la tierra prometida? La ansiedad se infiltraba en los corazones de los israelitas, y el desafío de la fe estaba a la vista una vez más. Moisés, desde su lugar de autoridad, sintió la carga de esa incredulidad. «No temáis, pues Dios está con nosotros», les decía. «Él ha prometido que no nos dejará ni nos abandonará». Pero aún en sus palabras había una profunda comprensión de que la batalla de la confianza continuaría mientras avanzaran. Esa noche, mientras la luna brillaba sobre las arenas del desierto, las dudas se convertían en oración. El pueblo, cansado pero decidido, comenzó a clamar a Dios en busca de dirección. En su fervor, las llamas de la esperanza se avivaron, y una nueva revelación nació en medio de la tribulación. Moisés, en aquel momento de entrega ferviente, entendió que no solo estaban en un viaje físico, sino que cada paso en el desierto era un paso hacia su identidad como pueblo redimido. Ellos eran el pueblo de la promesa, y estaba llamado a vivir cada día en dependencia de su Creador. «Pronto veréis la gloria de Dios», les dijo Moisés, mientras los ojos del pueblo parpadeaban ante el fuego del campamento. «Hoy hemos sido alimentados, pero mañana Dios nos mostrará aún más de su grandeza». A medida que caía la noche, una nublada expectativa llenaba el aire, presagiando lo que aún está por venir, el encuentro sublime con el Dios que provee. Y así, mientras las estrellas brillaban en el firmamento, el pueblo se sumía en la oración, sintiendo el latido del corazón de Dios por sus vidas. Era solo el inicio de las revelaciones que alimentarían su fe en las futuras pruebas que se avecinaban, pero lo que ellos aún no sabían era que la verdadera provisión estaba más allá del maná. Era el mismo Dios que caminaría con ellos, guiándolos a su destino divino. En la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a despuntar en el horizonte, una inquietud se sentía en el aire. Las olas del desierto susurraban historias de esperanza y de temor. El pueblo de Israel, aún repleto de asombro por el maná, se preparaba para el nuevo día. Moisés, a la vista de todos, aguardaba en un lugar elevado, observando a su gente prepararse para recibir una nueva revelación del Altísimo. Después de reunir al pueblo una vez más, Moisés levantó su voz fuerte y clara. «Escuchad, oh Israel, hoy el Señor nos llamará a un nuevo camino, un camino donde su gloria será vista y su poder manifestado». Las miradas se encontraban con un brillo de expectativa, pero también de ansiedad. Sin embargo, Moisés conocía que cada revelación del Señor traería consigo la prueba de la fe.
Nosotros, como el pueblo de la promesa, debemos aprender a depender no solo del maná, sino de la voz de nuestro Dios, quien nos habla en cada momento. Continuó. El Señor nos recordará que su provisión es más profunda que el alimento físico, porque también es alimento espiritual. Las palabras resonaban en el corazón de muchos, como un eco de la verdad divina. En ese instante, el cielo pareció abrirse, y un cielo de fuego descendió como lengua sobre la multitud. La gloria de Dios se hizo visible, y el pueblo tembló ante la manifestación de su poder. El corazón de Moisés se llenó de reverencia. Sabía que aquello era un llamado a la santidad y a la obediencia. «Arrepentíos, oh Israel», instó, «purificad vuestros corazones, pues el Señor nos conducirá a aguas más profundas». La multitud comenzó a convulsionarse. Algunos se arrodillaron, otros levantaron sus manos al cielo. En medio del clamor espiritual, un rayo de luz iluminó el entorno, y de la luz surgió una voz. «Yo soy el que soy. He oído el clamor de mi pueblo, y en medio de vuestra necesidad os enseñaré mi andar y mi camino». Era una imponente declaración que reverberó entre los corazones de todos. Los israelitas, tomados de temor y asombro, permanecieron en silencio. «No solo veréis mi provisión diaria», continuó el Señor, «sino que también conoceréis la grandeza de mi gloria y la profundidad de mis secretos». Eso abrió una brecha aún mayor en el alma colectivo. Una mezcla de temor y curiosidad despertó en ellos el deseo de entender el misterio de Dios. Moisés, sintiendo el peso de esa revelación, se volvió a su pueblo y les dijo: «Abrid vuestros oídos y corazones, porque lo que hoy escuchéis tendrá repercusiones no solo en este día, sino en toda vuestra generación». El firme sonido de su voz se destacó entre el murmullo e invocó un sentido de unidad y propósito entre ellos. Con una preocupación renovada, el pueblo comenzó a preguntarse qué significaba esa revelación. «¿Qué secretos nos está por descubrir?», murmuraban, ansiosos por saber más, movidos por la expectativa de un futuro lleno de promesas. ¿De qué manera será manifestada su gloria? Moisés percibió que la fe del pueblo podría ser tanto un resplandor de luz como una sombra de duda, dependiendo de su respuesta a lo que recibían. El tiempo avanzaba y la mañana se tornaba en tarde. Moisés, guiado por el Espíritu, proclamó: «El Señor ha preparado un banquete de su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca». Pero, del mismo modo que el pueblo hacía reverberar su clamor, Dios lo hacía resonar en el cielo. Así, en medio del desierto y bajo el sol ardiente, un sentido de propósito vital se abrazó a la comunidad. Los temores comenzaron a desvanecerse, mientras la promesa de una revelación más grandiosa tomaba forma. Una nube se levantó en el horizonte, y su presencia resonó con una firme promesa. «Pero lo que aún no sabéis es que la verdadera prueba de vuestro espíritu vendrá cuando yo separe el mar ante vosotros y la salvación se manifieste en medio de la tribulación». Así, una expectativa sagrada comenzó a envolverse en la atmósfera. Lo que aún estaba reservado era un acto glorioso que cambiaría la historia de su pueblo y lo llevaría a una nueva dimensión de libertad y revelación. Dios estaba preparando cada corazón para un encuentro divino que tendría trascendencia en toda la humanidad. La tarde avanzaba y el pueblo de Israel estaba inmerso en un clima de fervor y asombro. El viento del desierto traía consigo ecos de lo que estaba por suceder. Moisés se manifestó entre ellos como un faro de esperanza y guía. «Escuchad, oh Israel», llamó con voz firme, «los tiempos están por cambiar. Las promesas que se os han dado están más cerca de cumplirse de lo que podáis imaginar». Mientras se reunían en torno a él, los rostros del pueblo reflejaban una mezcla de fe y desconfianza. «El Señor ha hablado, y su palabra nos llevará hacia la tierra prometida», continuó con determinación. «No os desesperéis ante las pruebas, porque el mismo Dios que ha provisto el maná será quien nos guíe en esta travesía».
Aquel llamado a la fe resonó en los corazones de muchos, y mientras algunos se inclinaban, otros intercambiaban miradas de creciente preocupación. «¿Y qué pasará con nuestros enemigos?», susurró un anciano del pueblo. «¿Qué harán ellos cuando nos encuentren en el desierto?». Moisés levantó su mano, tratando de calmar a los inquietos. «El Señor es nuestro estandarte, nuestra defensa. Así como ha sido en el pasado, así será ahora y en el futuro». De repente, un ruido estruendoso interrumpió el murmullo, como si la tierra misma temblara. Las miradas se volvieron hacia el horizonte, donde una nube oscura cubría el cielo, y un fuerte viento comenzó a soplar. «Esto es un signo del poder de Dios», exclamó Moisés, su voz resonando por encima del estruendo. «Preparad vuestros corazones, porque el momento ha llegado». Y mientras el pueblo se agrupaba más estrechamente, en medio del caos, la voz de Dios se oyó nuevamente. «No temas, mi pueblo, yo estoy con vosotros. Cuando las aguas se levanten y el camino parezca imposible, yo abriré un camino en medio de los mares». La declaración vibró en el aire y una paz sobrenatural comenzó a llenar los corazones angustiados. Un fervor renovado brotó entre los israelitas mientras comenzaban a recordar las promesas hechas a sus antepasados. «No habéis visto aún la gloria de mi mano», continuó el Señor. «Hacia adelante se abre un camino nuevo, un camino de redención y milagros». Moisés sintió en su espíritu que la revelación estaba cerca. «Oh Israel, cada uno de vosotros tiene un papel en este plan divino. No nos detendremos por las sombras que nos rodean. Dios está levantando un estandarte de victoria». Y así, mientras la oscura nube avanzaba sobre ellos, el pueblo comenzó a invocar el nombre del Señor, clamando por su intervención. «Oh Dios, en ti confiamos, solo en ti encontramos refugio». Era un ruego lleno de fe y expectativa. Mientras el clamor se elevaba, Moisés se postró en la tierra, buscando dirección. Entonces Dios habló, y la tierra tiembla de poder. «Cuando la fe de mi pueblo se manifieste, veréis el despliegue de mi gloria. No solo seréis liberados, sino que llegaréis a ser un pueblo para mi nombre, un testimonio de mi fidelidad». Con cada palabra, el ambiente se llenó de una tensión divina, como si el cielo mismo estuviera a punto de abrirse. Moisés, levantando su vista, vio a lo lejos el mar para el que se dirigían. Sin embargo, era evidente que el camino estaba obstruido. Aquel mar impasible representaba su mayor desafío. Moisés recordó las promesas, las palabras susurradas a su corazón en las montañas sagradas. «¿Qué puedo hacer, Señor?», preguntó con humildad. Y en respuesta, el cielo brilló intensamente. La voz resonó con un eco eterno. «Levanta tu vara y extiende tu mano hacia las aguas. La salvación de Israel se manifestará en medio de tu obediencia». El pueblo, ahora colmado de expectativa, miró a su líder, comprendiendo que estaban al borde de algo monumental. No obstante, en cada alma había un desafío, la dependencia del Dios que prometió actuar en su favor. Mientras Moisés se preparaba, una profunda reverencia llenó el aire, y las corrientes de la historia parecían confluir en ese instante. La libertad no solo era un destino, sino un acto de fe, un paso hacia lo desconocido. Los corazones palpitaban en un anhelo de ver la mano del Señor actuar, y, con un último resplandor de luz, las aguas comenzaron a revelarse. ¿Está la fe de mi pueblo lista para lo que está por venir?, resonó la pregunta, como un eco sublime que se desprendió del cielo. En ese momento, cada israelita sintió la urgencia de la decisión que estaban a punto de tomar. La intervención divina se acercaba, y lo que se manifestaría sería un testimonio eterno de la fidelidad y el poder de Dios. Y mientras Moisés alzaba su vara, todos supieron que no solo se trataba de abrir un camino a través del mar, se trataba de la revelación de la profundidad del amor de Dios por su pueblo y su promesa de un futuro glorioso. El mar se partía y la verdadera travesía estaba a punto de comenzar. Moisés alzó la vara en su mano, un símbolo de la autoridad y el poder que Dios le había otorgado.
Sus ojos estaban fijos en las aguas turbulentas que se alzaban frente a él, y en su corazón un anhelo ardía por ver la gloria de Dios manifestada. A ti, oh Señor, clamo, dijo en su corazón, y que mi fe no sea en vano. La atmósfera era densa, cargada de expectativa, y los israelitas, con el corazón palpitante, esperaban el milagro que había sido prometido. El viento, cada vez más fuerte, traía consigo el silencio reverente de muchos años de opresión y el clamor de años de agonía. Cada uno de ellos tenía en su mente sus retos. Las cadenas de la esclavitud, el rigor de las labores en Egipto y el deseo de una tierra que fluyera leche y miel. Era el momento decisivo. Señor, cumple tu palabra, rogó Moisés mientras cerraba los ojos, sintiendo la presencia divina en el aire. Si eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? La voz de Dios resonó en su ser. Levanta tu vara y verás mi salvación. Con un profundo suspiro, Moisés obedeció, levantando la vara hacia el cielo. En ese instante, las aguas del mar retumbaron, como si el mismo cielo respondiera a la llamada divina. Un gran estremecimiento recorrió la tierra, y las aguas comenzaron a dividirse, formando un camino seco en medio del mar. El reflejo del sol brillaba en las paredes de agua, creando un espectáculo que deslumbraba y temía al mismo tiempo. «Avanzad, oh Israel, el camino está preparado», gritó Moisés, y la multitud empezó a avanzar. Los israelitas, con fe renovada, cruzaban el mar, los corazones repletos de esperanza. Pero mientras atravesaban la vía milagrosa, un temor profundo comenzaba a difuminarse entre ellos. «¿Qué hay detrás de nosotros?», murmuraban algunos. Mirando hacia atrás, sus ojos se encontraron con las sombras del ejército egipcio que se acercaba, ansiosos por destruir lo que habían perdido. Efectivamente, los soldados estaban en su persecución, impulsados por el furor y la opresión, creyendo que podían recuperar su dominio sobre el pueblo de Dios. Moisés sintió que sus fuerzas flaqueaban. «¿Hasta cuándo, Señor?», clamó en su espíritu. Dios, que siempre escucha los clamores de su pueblo, volvió a hablar con autoridad. «Extiende tu vara sobre el mar, y verás cómo las aguas caen sobre tus enemigos». La determinación se apoderó nuevamente de Moisés. Con un gesto resuelto, extendió su vara por segunda vez. Al instante, como un eco del mandato divino, las aguas comenzaron a cerrarse. Los hebreos empoderados continuaron su paso mientras el ejército egipcio se sumergía en la furia del mar que ahora se cerraba violentamente sobre ellos. La tierra se sacudió, y en ese momento, cada israelita sintió la mano protectora de Dios sobre ellos. «Vea, este es el día que el Señor ha hecho, regocijémonos y alegrémonos en él», proclamó Moisés mientras la última luz del día se desvanecía. El terror que experimentaron se tornó en júbilo, mientras miraban hacia el mar que ahora estaba en calma. Al salir del mar, todos los hombres y mujeres se acercaron a Moisés llenos de agradecimiento y alegría. «Cantaré al Señor, porque se ha magnificado grandemente», comenzaron a entonar, con voces que llenaban el desierto, resonando por todos los confines de la tierra. Así, en su travesía hacia la libertad, Dios había manifestado su gloria y poder, y cada israelita comprendió que su viaje no solo era físico, sino un viaje espiritual hacia la promesa de un nuevo pacto. Las lágrimas de aquellos que habían conocido el llanto de la opresión se convirtieron en cánticos de liberación. «¿Acaso no veis que estoy levantando una nueva nación para mí?», resonó la Dios en su corazón. «Sed testigos de mi obra en la tierra. Este es solo el principio, porque lo que está por venir es más grande de lo que habéis soñado». Los corazones de los israelitas ardían con la convicción de que estaban bajo la guía del Elohim, el Dios que rompe cadenas y establece reinos. Mientras la noche se cernía sobre ellos, Moisés sintió que un nuevo vínculo se forjaba entre el Creador y su pueblo. Y así, en medio de su júbilo, se preguntaban todos, ¿cuáles serían las nuevas revelaciones que el Señor traería en su travesía? En sus corazones ardía el deseo de conocer más sobre ese Dios que los había liberado con mano fuerte, y todos sabían que aún estaban en el umbral de un recorrido lleno de maravillas y desafíos.
Fue en ese fervor de fe y expectativa que se desvelaba el misterio mayor. Dios tenía un plan para que cada israelita fuera un faro de esperanza y un testimonio viviente de su grandeza ante las naciones. El camino ha sido abierto, resonó la voz de Moisés, y en cada paso que demos revelaremos la gloria del Dios viviente. Así, el pueblo avanzó con la certeza de que su historia estaba siendo reescrita, y el desafío que aún les esperaba palpitaba con la promesa de un futuro lleno de revelaciones divinas. El canto de alabanza resonaba en el aire, mientras la claridad de la noche cubría el vasto desierto. Moisés, con la vara aún en su mano, levantó su voz para guiar a su pueblo en adoración. Los israelitas, con corazones renovados y ojos llenos de fe, sentían que lo imposible había sido realizado. La gloria de Dios no solo los había liberado de la esclavitud, sino que había abierto un camino a su destino divino. Oh Señor, tu fidelidad abunda por siempre. ¿Quién es como tú entre los dioses? Nadie, proclamó Moisés, sintiendo cómo la presencia de Dios llenaba cada rincón de su ser. Las estrelladas alturas parecían responder a su clamor, reflejando la luz de la gracia y la misericordia del Creador. Mientras avanzaban, el pueblo se detuvo para apreciar el monumental milagro que habían presenciado. Las aguas del mar, tributarias de su liberación, ahora se alzaban como murallas de un pasado que finalmente quedaba atrás. Pero Moisés sabía que atrás también se encontraba el eco de siglos de dolor y sufrimiento. El tiempo de la opresión había terminado, y un nuevo amanecer se acercaba. Recuerda, Israel, dijo Moisés con voz firme, la victoria que el Señor ha traído en este día. Esta no es simplemente nuestra liberación, sino una señal de que la mano poderosa de Dios está con nosotros en cada etapa de nuestro viaje. Las palabras de su líder resonaron en el corazón de cada israelita, instándolos a reconocer la importancia de aquel pacto renovado. Sin embargo, en medio de la celebración, el temor se colaba en las almas. ¿Qué les esperaba en el desierto? Las promesas de la tierra prometida aún parecían lejanas. Un joven entre la multitud, con rostro marcado por la persistente angustia, preguntó: «¿Y si nos encontramos con enemigos en el camino, quién nos protegerá?». Las palabras de Moisés se dirigieron a él como un bálsamo. «El Señor es nuestro guerrero. No temáis, el que nos ha traído hasta aquí nos llevará más allá. Su palabra nos sostiene». Una intensa atmósfera de esperanza se difundió, envolviendo a la multitud, recordándoles que estaban en las manos de un Dios que jamás los había desamparado. Mientras el campamento se establecía en la orilla, el susurro de Dios llenó el viento. «No os inquietéis, porque sí, vendrán pruebas que probarán vuestra fe, mas he aquí, yo estoy contigo todos los días». Estas palabras resonaban en cada corazón, y la respuesta fue un clamor unificado de fe. Un nuevo reto aguardaba, pero ellos sabían que el mismo Dios que había dividido el mar ahora estaba con ellos en la incertidumbre del desierto. La noche avanzaba y Moisés, buscando un momento a solas con el Señor, se apartó y se dirigió a una colina cercana. Allí, en la quietud de la noche, sintió una vez más la poderosa presencia de Dios. «¿Qué me revelas, oh Dios?», clamó en su interior. En ese instante, la voz de Dios descendió como un suave murmullo entre las estrellas. «Bienaventurados son los que creen sin ver. Te he llamado para que hagas de este pueblo un faro entre las naciones. Ellos conocerán mi soberanía a través de ti, Moisés». Con el fuego de la misión ardiendo en su pecho, Moisés se dio cuenta de que el viaje apenas comenzaba. Las pruebas de la travesía les enseñarían la dependencia en Dios, recurriendo a sus promesas para cada situación que se encontraran. La sombra del próximo desafío acechaba en el horizonte, pero no solo contaban con la determinación de sus corazones. Ellos comenzarían a experimentar la revelación de un Dios que enfrenta cualquier adversidad, llevando a su pueblo hacia el cumplimiento de su plan eterno.
Escuchad, oh Israel, pues en los días venideros se manifestará mi gloria en las montañas y en los ríos, y cada uno de vosotros será testigo de mi poder. Resonaba en su mente como un eco distante. Sin embargo, en la penumbra había un misterio que aguardaba. Los corazones de los israelitas latían con fervor, pero el desierto tenía sus propios secretos, y el camino hacia la liberación total requeriría más pruebas y revelaciones. ¿Quién es este Dios que nos guía?, se preguntaban unos a otros, sintiendo que aún quedaba mucho por descubrir. Y así, caminando hacia el desconocido amanecer, sabía que pronto se desvelarían nuevas verdades sobre el carácter soberano de Dios, especialmente cuando la fe de su pueblo fuera puesta a prueba en los días que estaban por venir. Al amanecer, la primera luz del día se filtraba a través de las dunas del desierto. Las sombras de la noche comenzaron a desvanecerse, y un nuevo día se extendía ante los hijos de Israel. La atmósfera estaba impregnada de expectativa y temor. Moisés, al ver la confusión en los rostros de su pueblo, entendió que su papel como líder no solo era guiar, sino también fortalecer la fe en medio de lo desconocido. Mirando hacia el horizonte, donde el desierto se extendía sin fin, Moisés convocó a los israelitas alrededor de él. «Escuchad, oh pueblo de Dios. Hoy el Señor nos dirige en un camino que no hemos recorrido. Pero no temáis, porque Él ha prometido ir delante de nosotros». Su voz resonó con la convicción de un hombre que había visto el poder de Dios. Los murmullos de incertidumbre en la multitud comenzaron a aquietarse con sus palabras inspiradoras, y el eco de su fe se levantó hacia las alturas. «Recordad lo que ha hecho por nosotros. Al otro lado de las aguas nos libertó de la opresión. Su gloria nos ha llamado para ser un pueblo santo, y Ghuer nos guiará, allí hallaremos su provisión». Cada palabra de Moisés era un hilo que entretejía la esperanza en los corazones de su pueblo. Mientras avanzaban, el paisaje del desierto iba revelando su cruda belleza. Las montañas se alzaban como guardianes silenciosos, y el viento soplaba como una suave caricia, recordándoles que no estaban solos. De repente, en medio de las llanuras, un velo de nubes oscuras apareció en el cielo, y el corazón de Moisés se sintió inquieto al percibir la presencia de algo más que natural en el ambiente. «Pueblo de Dios», advirtió, «he aquí que la prueba se acerca. Poned vuestra fe en el Señor, pues su promesa perdura a través de cada desafío». Y no muy lejos de ahí, un grupo de hombres, los espías, que habían sido enviados a explorar la tierra prometida, traían noticias que cambiarían el rumbo de la travesía. Cuando los espías llegaron, la multitud se aglomeró ansiosa. Tenían en sus labios palabras de admiración, pero también de temor. «Ciertamente la tierra que nos rodea fluye leche y miel, sin embargo, encontramos gigantes en ella. Nos sentiremos como langostas en sus ojos». La preocupación se extendió entre el pueblo como un denso velo, y su fe comenzó a tambalearse. Moisés, al escuchar aquellas palabras, recordó la promesa de Dios. «¿Qué dijisteis, oh Israel? ¿Olvidáis rápidamente lo que el Señor ha hecho? ¿Acaso no ha vencido a nuestros enemigos? Temed no a los gigantes, sino a la grandeza de nuestro Dios». Su voz resonaba fuerte, empoderada por el Espíritu. Sin embargo, Caleb y Josué, entre los espías, se levantaron con resolución. «Ciertamente podemos tomar la tierra, porque el Señor está con nosotros. No temáis, su poder nos acompañará, y en su nombre avanzaremos». La voz de los dos hombres valientes fue como un fuego encendido en medio de la duda. Pero el escepticismo del pueblo no podía ser silenciado. Murmuraciones nacían entre ellos como serpientes de desconfianza. Moisés supo que debían recordar la fidelidad de Dios, y en ese momento se volvió al Señor en oración. Un profundo sentido de urgencia lo invadió. Clamó:
Oh Dios mío, haz que tu gloria se manifieste en este pueblo, y que su fe florezca a pesar de sus temores. La tierra tembló en respuesta, y en el firmamento se oyó un estruendo. La nube oscura se disipó, dando paso a una luz resplandeciente. La voz de Dios habló. Yo he visto la angustia de mi pueblo, y los oídos de la tierra resonarán con mi poder. Así como he estado contigo, estoy en medio de ellos. No temas, porque el que ha ido delante también abrirá el camino. La fe del pueblo, sacudida por la incertidumbre, comenzó a rejuvenecerse. Dios estaba en movimiento, y su plan glorioso se desvelaba en la penumbra de sus vidas. Ellos no solo eran un pueblo liberado, sino uno llamado a ser portadores de su gloria. Moisés sonrió ante la promesa reiterada de su Dios, sabiendo que las próximas pruebas traerían consigo el fuego de una fe genuina. Pueblo de Israel, preparaos, porque lo que vendrá no es más que un paso hacia el cumplimiento de lo que ha sido declarado. En los días venideros veréis maravillas, y en cada desafío habrá una nueva revelación de la bondad del Señor, concluyó Moisés con autoridad. Y así, mientras el sol comenzaba a ascender, un nuevo capítulo se abría. El camino hacia la tierra prometida no estaba solo lleno de obstáculos, sino de transformaciones divinas. Los corazones se preparaban, pues lo que estaba por venir iba a revelar más de la soberanía y el poder de Dios que aún no habían conocido. La travesía apenas comenzaba, y la espera se tornaba en anticipación, pues el próximo desafío iba a manifestar la gloria de aquel que había dicho, «Yo soy el que soy». El día había comenzado con una luz renovadora, pero el camino hacia la tierra prometida aún se alzaba como un reto formidable. Moisés, con el rostro iluminado por la certeza del Señor, se preparaba para transmitir de nuevo la palabra divina al pueblo de Israel. Sin embargo, en su interior sabía que la grandeza de la misión requería más que simples exhortaciones, necesitaba la intervención directa de Dios. «Oh Israel», exclamó, alzando la voz por encima del murmullo de temores y dudas. «El Señor ha decretado un tiempo de pruebas, y en ellas hallaremos nuestro propósito y nuestra identidad». El viento sopló fuerte, como un augurio de la grandeza que se avecinaba. Pero en el fondo del corazón del pueblo, el miedo continuaba susurrando. Algunos rehusaban escuchar la voz valiente de Caleb y Josué, y en su lugar se aferraban a una fe temblorosa, como una frágil hierba en un desierto abrasador. La ansiedad palpitaba en el aire, y las miradas temerosas montaban guardia en cada rostro. Moisés, consciente de la lucha espiritual que se libraba, se arrodilló ante el Señor, buscando guía. ¿Qué debo hacer, oh Dios? Tu pueblo titubea, su fe se tambalea en la presencia de él. Te ruego que actúes entre nosotros. Oró con fervor, su voz resonando en las alturas celestiales. Entonces, el cielo se partió, y una nube radiante descendió sobre el campamento. He aquí, dijo la voz del Altísimo, potente y serena. He visto la desconfianza que ha afligido a mi pueblo, y en mi amor responderé. Hoy se revelará mi poder a través de señales, y la incredulidad será desvanecida. La tierra tembló, y de inmediato se percibieron truenos, mientras una llama de fuego danzaba entre las nubes. La luz poseía un fulgor tan intenso que ridiculizaba la oscuridad del miedo que dominaba los corazones. Moisés, con el rostro radiante, se levantó, aún temblando por el poder divino que lo rodeaba. «Fijaos en esto, Israel», proclamó, su voz resonando con un eco que llenó el ambiente. «Dios ha decidido que se muestre su poder, y seréis testigos de sus maravillas. No se les ha dado otro espíritu que no sea el de fe. Por lo tanto, con valor y certeza, salid y preparad vuestros corazones, porque algo increíble está por ocurrir». Mientras aún resonaban las palabras de Moisés, la tierra comenzó a abrirse, y sorprendidos, los israelitas vieron surgir un manantial de agua, donde antes solo había polvo seco. «Este es el agua de la vida», dijo Moisés, «y con ella proveerá el Señor incluso en tiempos áridos».
Él cubre todas nuestras necesidades. Pronto, la tradición de las fechorías fue sacudida por este milagro. El pueblo, comenzando a despertar de su letargo, se acercó al manantial, y los murmullos de temor comenzaron a convertirse en alabanzas. Pero en medio de la alegría, un nuevo desafío aguardaba en el horizonte, como un rugido lejano que se asemejaba a un ejército en marcha. Moisés, buscando la dirección del Altísimo, se encontró nuevamente en oración profunda. Señor, ¿qué más deberemos enfrentar? El temor aún reside en el corazón de algunos entre nosotros. Y la voz de Dios retumbó de nuevo. Moisés, entenderás que cada desafío trae consigo el propósito de purificar vuestros corazones, de acercaros a mí, pues lo que a simple vista parece obstáculo, en realidad es la puerta a un nuevo nivel de fe. Templa tu pueblo, ya que en su fortaleza reside la victoria. Así que avanza, deja que se levante la fe en cada corazón, porque la tierra que he prometido es un regalo que se recibe únicamente por medio de confianza. Mi propósito es que reconozcan mi gloria a través de las dificultades, y en las profundidades de su decepción hallaréis la esencia de la esperanza divina. Mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse, un sosiego se apoderó del campamento. El futuro aún era incierto, pero la promesa comenzaba a florecer en medio del desierto. Moisés observó al pueblo, sintiendo la expectación, preguntándose cómo levantarían su mirada y su fe hacia el Dios de lo imposible. Y así, antes de que las sombras se extendieran, un nuevo reto estaba a la vista. El viaje del pueblo de Israel estaba a punto de tomar un giro inesperado. Las señales que habían visto solo eran un anticipo de lo que estaba por venir. En lo más profundo de su ser, Moisés sabía que se acercaba la culminación de un plan divino que cambiaría no solo su destino, sino el de toda la humanidad. ¿Cuál será nuestro siguiente paso?, reflexionó en voz alta, sintiendo la presión de un destino insondable. Las dudas no eran el final del camino, sino el portal hacia la revelación soberana de su Dios que aún guardaba misterios por desvelar. Moisés se volvió hacia el pueblo, que ya había comenzado a congregarse alrededor del manantial, y miró los rostros resplandecientes de aquellos que habían sentido el toque del milagro. Sin embargo, en el fondo de su ser, sabía que la fe todavía era frágil. Levantando su voz con autoridad, comenzó a instruirles. No solo venimos a beber agua, sino a recordar la grandeza de nuestro Dios. Desde Egipto nos ha guiado, y ahora en esta nueva etapa nos purificará por medio de la fe. Y en este instante de recogimiento comenzaron a sonar los cuernos y los tambores que anunciaban la proximidad de los enemigos, los amalecitas. El ruido era como una tormenta distante que crecía, y una sombra invadió los corazones de los presentes. «Padre», clamó Moisés en su espíritu, «¿por qué nos enfrentamos a este nuevo temor? Si tú eres nuestra fortaleza, ¿qué causa hay para dudar?» Y en respuesta, la nube brillante descendió nuevamente, y la voz del Altísimo resonó con claridad. «Moisés, hijo mío, este enfrentamiento es parte de mi plan soberano. Yo soy el Dios que pelea por vosotros, y cada batalla es una ocasión para glorificar mi nombre. Deja que cada uno confíe en mí, y me verás actuar». Moisés dio un paso firme al suelo y comenzó a convocar a los líderes de las tribus, mirando rectamente a Caleb y Josué, que eran conocidos por su lealtad y valentía. «Hoy el Señor nos ha puesto en un camino de victoria», proclamó con aliento fervoroso. «Preparad a cada hombre, porque estos amalecitas no nos superarán si estamos unidos en fe. La batalla es del Señor». Los hombres comenzaron a agruparse, cada uno sintiendo la urgencia del momento. Con determinación en sus rostros, se prepararon para enfrentarse a los adversarios que ya se acercaban. Moisés se dirigió a ellos. «No temáis, porque el destino prometido está en juego. La tierra que fluye leche y miel nos espera. La victoria es una manifestación de la fidelidad de Dios». A medida que las palabras resonaban con poder en sus corazones, comenzaron a suceder señales inusuales. Un viento suave como un susurro celestial sopló sobre ellos, traían consigo un sentido de calma en medio de la tempestad. La duda desaparecía, reemplazada por una fuerza renovadora.
Moisés alzó sus manos hacia el cielo, y mientras lo hacía, el pueblo también levantó sus ojos. Al mirar las montañas lejanas, vieron que desde una de ellas descendía una luz deslumbrante que iluminaba el horizonte con un mensaje claro. El poder divino estaba presente con ellos. No es por nuestra fuerza que triunfaremos, dijo Moisés, sino por el poder que viene del cielo. Esta batalla nos recordará que nuestro Dios es Dios de lo imposible. Y así, con la fe en sus corazones y la determinación en sus espíritus, los israelitas se prepararon para el encuentro que decidiría su futuro. La llanura se convirtió en un campo de batalla espiritual, donde la fe y el miedo se verificarían en una confrontación. A medida que los amalecitas aparecieron en la distancia, Moisés se puso de pie en la cima de un monte cercano y alzó su vara, símbolo del pacto de Dios con su pueblo. «Mirad», exclamó, mientras la luz brillaba aún más intensamente. «El Señor es nuestra bandera, y en Él prevaleceremos. Avancemos en el nombre de nuestro Dios». Así, con un rugido que retumbó en el cielo, el pueblo de Israel se lanzó hacia la batalla. No sabían aún que el verdadero desafío no solo era enfrentarse a un enemigo visible, sino que, a medida que luchaban, se establecería una conexión más profunda con su Creador que los transformaría eternamente. Mientras la contienda se desataba en el campo, un eco profundo resonó en los cielos. ¿Quién es el que se levanta contra los elegidos de Jehová? La batalla ya ha sido ganada, y en este encuentro se revelará mi gloria y mi poder. En el corazón de Moisés se abría un nuevo entendimiento. No era solo una guerra por la tierra prometida, sino una lucha por la fe de un pueblo llamado a ser luz entre las naciones. ¡Qué maravillas y desafíos aún estaban por venir! La noción de un propósito divino más grande comenzaba a emerger entre las densas nubes de incertidumbre. El tiempo de la revelación estaba a la puerta. La batalla se desató con un estruendo abrumador. Los gritos de los hombres resonaron en el aire como un eco de la antigua sabiduría, mientras la tierra temblaba bajo sus pies. Moisés, desde la cima de la colina, mantenía su enfoque, su vara alzada como un estandarte de esperanza. «El Señor es nuestra luz y nuestra salvación», proclamó con fervor. El pánico se desvanecía lentamente en su voz, y la fe comenzaba a infundir valor en los corazones temerosos del pueblo. Mientras los amalecitas se acercaban, un arroyo de luz brillaba sobre el campo de batalla. «Dejad que la batalla sea del Señor», murmuraron algunos, conscientes de que el verdadero enemigo no era solo un ejército, sino la incredulidad que amenazaba con sofocar su fe. El rugido del combate resonaba, mezclándose con las oraciones de los que clamaban a su Dios. «Avancemos con fe», gritó Moisés, y a cada llamado un destello de esperanza iluminaba los rostros cansados de los israelitas. Pero el combate no sería una tarea sencilla. Los amalecitas eran feroces, ataviados para la guerra, determinados a mantener su dominio. La tensión crecía aún más en sus horas. Medida que las fuerzas chocaban, pero una brisa suave sopló, trayendo consigo un recordatorio de la presencia del Altísimo. Moisés miró hacia el cielo, buscando una señal. «Señor, resplandece tu gloria en esta batalla», clamó, ansioso por ver la manifestación de su poder. En ese momento, al alzar su vara hacia el firmamento, una luz brillante surcó el cielo, y un profundo silencio cayó sobre el campo. Los corazones se detuvieron en un momento de expectación, como si todo alrededor contuviera la respiración. «Mira abajo, Israel», resonó la voz del Señor en su espíritu. Y entonces el suelo pareció temblar, y los amalecitas comenzaron a retroceder, desconcertados ante la fuerza inexplicable que emergía de la fe de los hijos de Israel. Moisés, sintiendo la urgencia del momento, comprendió que la fe del pueblo no solo se manifestaba a través de su determinación, sino que invocaba el poder de Dios de manera sobrenatural. Mientras sus manos levantadas sostenían la vara, una nube oscura apareció sobre los amalecitas, y el cielo bombardearon rayos que iluminaron la escena en un destello magnífico. «En el nombre de mi Dios», gritó Moisés,
y a medida que su fe crecía, las aguas del desierto comenzaban a levantarse, convirtiéndose en muros de poder que obligaban a los enemigos a retroceder. Los israelitas empezaron a comprender que cada grito de fe era un acto de adoración que resquebrajaba el miedo en sus corazones. «El Señor es nuestro guerrero», repetían mientras avanzaban. El eco de la victoria resonaba entre los que eran temidos por su aprensión y desconfianza. La fe, una vez más, rompía las cadenas de la duda. Sin embargo, no todos los israelitas podían ver aún la grandeza de aquel momento transformador. Algunos seguían temerosos, recordando sus antiguos días de esclavitud y sintiendo el peso de las sombras. En una voz profunda, el Señor habló dentro del corazón de Moisés. «Esta batalla es un testimonio, y tus manos levantadas son símbolo de la fe que lo sostendrá». A medida que el combate alcanzaba su clímax, el pueblo comprendía que la guerra era también una lucha espiritual. «Oh Dios, no solo peleamos con espadas, sino con la esperanza que nos has dado», clamó uno de los líderes, recordando las promesas de protección del Altísimo. Fue entonces cuando una luz resplandeció entre ellos. La prisa del campo de batalla se tornó en un baile de turnos y coraje. La victoria empezaba a desprenderse como un perfume entre las dificultades. Finalmente, con cada paso de fe que daban, sus corazones se unieron en un canto unificado. «Él es nuestro Dios, el que nos libra». Las fuerzas amalecitas comenzaron a desmoronarse, incapaces de soportar el peso de la gloria que resonaba entre los israelitas. Fue en ese clímax de la batalla que Moisés vio su poder transformador. «Recordad hoy este día, pues el Señor ha peleado por nosotros, su bondad prevalece», gritó. Y cuando la tierra se aquietó y los ecos de la pelea se desvanecieron, el pueblo, ahora unido y fortalecido por esa revelación, se dio cuenta de que la verdadera lucha no era únicamente contra un enemigo físico, sino una guerra de fe que estaba marcando la historia de su pueblo. «No se trata solo de esta victoria», susurró Moisés, sintiendo el peso de lo que aún estaba por venir. «Esta es solo la primera de muchas batallas en el camino. Hoy hemos aprendido que nuestra fe puede mover montañas y que, en medio de la lucha, Dios revela su gloria». Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, un silencio reverente llenó el aire. El pueblo de Israel se agrupó agradeciendo a Dios por su intervención divina. «Cuán grande eres, oh Señor», proclamaron en unísono, reconociendo la intervención de su Creador. Esa noche, mientras el fuego del campamento iluminaba sus rostros, Moisés miraba hacia las estrellas, sintiendo la mano de Dios guiándolo. En su corazón sabía que el viaje apenas comenzaba. El desierto aún les guardaba más sorpresas, más revelaciones y muchas más pruebas que fortalecerían su fe. Y lo que aún no sabían era que el verdadero desafío de la travesía los llevaría a un lugar de profunda revelación de la naturaleza de Dios y su relación con ellos como su pueblo. «Pronto veréis cómo cada desafío revelará aún más de mi carácter», resonó la voz de Dios, envolviendo a Moisés en un manto de paz y expectativa. Mientras el fuego chisporroteaba y el aire se llenaba de murmullos de alabanza, una pregunta permanecía en el aire. ¿Qué nuevas revelaciones estaban a punto de florecer en la vida de este pueblo llamado a ser luz entre las naciones? La travesía hacia su destino aún no había revelado su pleno propósito, y el camino adelante palpitaba con promesas por descubrir.